Ay, no, estamos que último jueves, tercer jueves de cada mes, la reunión de bioética. Hoy vamos a trabajar un tema, pues que se ha puesto un poco eh, líder dentro de la opinión, precisamente porque ha sido radicado como parte de un proyecto de ley recientemente. Ha tenido, digamos, muchos ires y venires y muchas cosas a favor y en contra. Y vamos entonces a hacer una corta revisión, sobre todo desde los aspectos bioéticos. No vamos a tratar pues muchas cosas desde lo técnico, si bien vamos a dar unas generalidades, obviamente porque sabemos que tenemos público que son estudiantes, que son internos o que son personas no tan familiarizadas con lo que son técnicas de reproducción asistida, pues un poquitico pues como de contexto. Pero nuestro enfoque va un poco más desde lo bioético. Recordemos que cada caso dentro de un análisis de dilema bioético tiene unos cursos de acción y de esos cursos de acción basado pues en unos principios y unos principios que nosotros trabajamos desde los derechos humanos, pues van a tener, digamos, un curso específico y respectivo. Y me quiero resaltar a esto porque vamos a encontrar corrientes pues filosóficas que son más moralistas, otras que son más del altruismo, más de las corrientes materialistas, que vale la pena de pronto un día que revisemos todas estas corrientes que se han llamado a lo largo de la historia, pues también como corrientes de la bioética, pero que de pronto tienen diferentes puntos de vista. Entonces, nosotros siempre nos basamos y nos fundamentamos en las propuestas de la UNESCO que están basadas y fundamentadas en derechos humanos y en derechos en salud sexual y reproductiva. Entonces, Jessica nos va a acompañar y como siempre, entonces, ilustramos un caso, hacemos algunas preguntas o escuchamos sus opiniones en unos cortos 5 minuticos y luego la revisión y luego para que ya hagamos el cierre de lo que fue el caso y una reflexión final. Jessica, bienvenida. Gracias pues por preparar esta reunión. Adelante. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Jessica Gómez, yo soy residente de ginecología y obstetricia de tercer año de la Universidad de Antioquia y el día de hoy voy a hablarles acerca de maternidad subrogada. Mi asesora para esta charla fue la doctora Sandra Vélez, quien es ginecóloga y obstetra y docente del departamento. Vamos a empezar entonces con el caso clínico. Tenemos una paciente de 54 años, EPS Sura, gestas 2, ectópicos 1, O positivo, es casada, estudia hasta segundo de bachillerato y trabaja en servicios generales en una finca. Manifiesta que vive en una vereda de Copacabana y que vive con su pareja. Como antecedentes personales de importancia, tiene una salpingectomía que fue indicada por un embarazo ectópico en el 2019, pero manifiesta que no tiene ningún otro antecedente personal de importancia. Tiene un embarazo actual producto de fertilización in vitro del 17 de junio del 2022, un óvulo donante de una paciente entre 21 a 23 años y los espermatozoides correspondían a su pareja que tenía una edad de 49 años. Se diagnostica durante el embarazo una diabetes gestacional a las 28 semanas que requirió durante el embarazo insulina basal. Se diagnosticó además un RCIU tardío tipo 1 a las 36 semanas por un peso fetal estimado en percentil menor del 3, con un Doppler normal durante todo el seguimiento. Ingresó a las 37 semanas para inducción del trabajo de parto sin cambios cervicales, sin actividad uterina, y se le empezó en ese momento maduración cervical con misoprostol. Ya en el momento del parto, que fue el 17 de febrero de ese año, nace un bebé de sexo masculino con un peso fetal estimado de 2.281 gramos, talla de 48, un Apgar 8, 9, 10, que requirió episiotomía e instrumentación del parto por mal pujo y cansancio materno, y durante el mismo hubo retención de placenta. En el alumbramiento se realizó extracción manual y requirió de legrado posterior sin ninguna complicación. Tuvo adecuado tono al finalizar el procedimiento. Después del nacimiento, la paciente manifiesta que su gestación es subrogada y que debemos tenerlo presente en el momento del registro del bebé. 2 días después, ya para el momento del alta, la paciente es valorada por psicología en buenas condiciones generales, manifiesta sentirse tranquila, sin labilidad emocional, refiere que su gestación subrogada fue acordada con la persona para la cual labora y que es aceptada y está segura de su decisión y que va a continuar con el proceso correspondiente. Refiere que ya todo está organizado en la clínica de fertilidad
y por tanto, entonces, dada la introspección de la paciente que se encontraba en buenas condiciones, se dio de alta con analgesia, con sulfato ferroso y la cita de control ambulatorio en 5 días por parte de ginecología. No sé si hasta el momento tienen alguna inquietud de la historia clínica. Buenos días. Sí, Jessica, es que en la historia pues, se mencionó que era óvulo donante de una mujer joven y espermatozoides del esposo. Entonces me perdí pues cuando ya mencionaste subrogada, ¿cierto? Como si es que esa información inicial no es, porque se supone que es óvulos de su patrona con los espermatozoides de su esposo, supongo. Entonces, como aclararnos eso. Exactamente, profe. La verdad, en la historia clínica la paciente nunca mencionó, ¿cierto?, que la gestación era producto de una gestación subrogada. Durante todos los controles prenatales y durante la historia clínica se consideró que era un embarazo de alto riesgo obstétrico por la edad materna avanzada, pero que correspondía a un deseo de la gestación propia y que era por parte de ella. Sin embargo, ya en el momento del parto la paciente manifestó que era de la jefe, ¿cierto?, que la contrataba, y que era producto, ¿cierto?, de una gestación subrogada, pero no se conoció esa información sino hasta el momento del parto. No sé si tienen alguna otra inquietud. Hola, buenos días. Yo tengo una duda. De pronto ahí no se menciona, no sé si la paciente no lo dijo, si ella asistió a consulta preconcepcional, pues como en la que se le explicaran todos los riesgos inherentes a su, pues por su edad y todo, antes de ella tomar la decisión de, pues de tener una gestación subrogada. Vale, en la historia clínica del ingreso al control prenatal por alto riesgo obstétrico, la paciente sí manifiesta que era una gestación deseada, que ya recibió toda la asesoría, ¿cierto?, de la fertilización in vitro y que conocía también, ¿cierto?, los riesgos y los objetivos que implicaba ese procedimiento. Entonces, sí se realizó. Valentina, ven, yo te explico un poquitico de contexto y creo que sirve para explicarle un poco también a los estudiantes. A ver, normalmente estos procedimientos y todas estas valoraciones iniciales son realizadas en las clínicas de fertilidad, en las clínicas en las que va la paciente, ya sea por una inseminación, por una fertilización in vitro, pues, o por una maternidad subrogada. Allí les hacen obviamente pues toda la evaluación, tanto de los donantes como de los receptores, en este caso pues la receptora eh, explicación, todos los riesgos, todas las, pues digamos, las posibles complicaciones, las cosas a favor, las cosas en contra, se firma un consentimiento informado. Igual que cuando son donantes, por ejemplo, donantes de óvulos que se someten a procedimientos de hiperestimulación ovárica, que eso también tiene unos riesgos importantísimos, también firman su consentimiento informado. Entonces, ellas normalmente sí tienen una valoración pre donde se les explica esto, pero aquí es donde vamos a ir desarrollando a lo largo de lo que nos va a mostrar Jessica, pues digamos como todos estos subtipos y todas estas cosas que hay alrededor, porque nos lo va a mostrar ahorita Jessica, pues hay una forma que es muy altruista, ¿cierto? Pero hay otra cosa en la que esto se convierte en negocio también, o sea, en un alquiler de vientres como lo que están haciendo. Y es ahí donde entra, por ejemplo, después de la sentencia del año pasado, eh, la exigencia de hacer una normatividad, un proyecto de ley para poder regular la, la maternidad subrogada. Si hay alguna otra duda de la historia o algo, sino para que vamos continuando, porque creo que con lo que nos va a presentar Jessica vamos a tener una discusión nutrida al final, porque aquí hay mucha tela para cortar, empezando por la edad. Buenos días. ¿Sí se escucha Dale. bien? Sí, Fernando, dale. Sí, Lo que pasa, perfecto. sí, lo que pasa es que pues, no entendí si esa subrogación fue como está regulada, como dice la doctora, con lo que tenemos actualmente. Porque es que pues quedo con muchas dudas. Cuando una pareja busca, pues digamos que ¿cómo que se llama eso? Una portadora gestacional, pues
una madre que ofrezca su útero, generalmente se firma un contrato, ya el abogado pues con la paciente, y ahí se establece todo. Todo. O sea, si los padres van a los controles, si le hacen el seguimiento en el posparto, todo eso se firma, se aclara, y obviamente pues se le pide o se busca pues asesoría psicológica para mirar pues prácticamente pues los motivos de la subrogación. Idealmente son pacientes que deberían de ser pues más jóvenes, con familia ya estable, para poder subrogar. Entonces esa es mi duda, porque es que la paciente pues le estaba haciendo pues le estaba haciendo pues de vientre, a la jefe. Entonces pues ahí hay ya como una relación de subalterna, pues no sé, o sea, esa es como mi duda. Mira, Fer, que realmente lo único que tenemos, cierto, en la historia clínica es lo que manifestó la paciente, que ya todo estaba organizado por parte de la clínica de fertilidad, que era un embarazo que era aceptado, que ya conocía, cierto, todos los objetivos del mismo, que estaba segura pues, de la decisión y del proceso que se iba a llevar a cabo y de la entrega también del bebé en el momento del nacimiento a la pareja que estaba solicitando el mismo, pero pues no hay más información, ¿cierto? Acerca de cuál fue el proceso que se llevó a cabo. Sabemos que fue en una clínica de fertilidad de la ciudad, pero ya de los procedimientos pues administrativos que se llevaron a cabo en la misma no tenemos conocimiento. Ven que esto nos va a dar y es parte de la discusión de lo porque lo traemos, lo que manifiesta Fernando. Recordemos que la 275 del año pasado, la sentencia de la Corte, básicamente anotó esa necesidad, porque esto se está convirtiendo entonces en algo lucrativo y mira que Fernando lo deja de manifiesto, pues es que es la patrona, entonces hay un interés económico de por medio y es lo que vamos a ver. Desde el 2018 se planteó la necesidad de hacer una regulación de lo que era la maternidad subrogada. El año pasado pues empieza, pues sale este fallo de la Corte con respecto a la maternidad subrogada y obviamente pues a raíz de eso se presenta en febrero de este año pues el proyecto de ley doctor Luis Javier y yo creo que ya para que continuemos Jessica porque aquí hay una discusión nutrida y muchos vacíos y eso precisamente eso que nos mencionaba ahorita Fernando de todos esos vacíos que hay es lo que actualmente tenemos porque no hay todavía establecido una resolución de ley para la regulación. Está como proyecto y es lo que vamos a mirar, pues porque hay vacíos e incluso vacíos que todavía pueden quedar latentes en ese proyecto. Doctor Luis Javier. Sí, sí, como se trata de una gestación subrogada, me parece que es muy importante, como siempre lo es, la evolución del recién nacido. Entiendo que tuvo un bajo peso al nacer, un peso bajo para la edad gestacional, nació un poco deprimido. ¿Cómo fue la evolución posterior al parto? Profe, buenos días. La evolución después del parto fue muy buena. Realmente se dio alta en alojamiento conjunto con la madre, entonces no tuvo ninguna complicación posterior. Bueno, el doctor se nos adelantó porque eso era parte de lo del resumen y obviamente todo lo de la sentencia del año pasado empieza por ese lado, por la protección de los derechos del recién nacido. Profe, se nos adelanta usted a las conclusiones y al eje fundamental. Bueno, continuemos. Gracias a todos. Bueno, entonces ya con esta información, ¿cierto? ¿Qué dilemas bioéticos pueden identificar en este caso clínico? Ya Fernando mencionó algunos, como la edad materna avanzada de la paciente y cuál sería ese límite, ¿cierto? Establecido o si no está regulado, que otros pueden encontrar en el mismo. Hola, pues yo creo que hay muchos dilemas éticos a considerar en este caso, principalmente y lo que más me conflictó a mí personalmente es la edad de la paciente. De pronto que ella en algún momento pueda cambiar de opinión, porque eso no sé, pues no, uno no conoce las condiciones de la paciente, no sabe qué puede pasar a futuro, que ella pueda cambiar de opinión y quiera tener su bebé como suyo. Toda la información que se le da a la paciente, a veces hay una barrera, pues como
educación, a veces hay barreras con las pacientes de que no se les explican bien. Yo sé que ya la profe nos explicó que eso se hace en el marco de una cosa muy regulada, con unas instituciones pues de fertilidad, pero creo que ahí se podrían plantear pues, muchos dilemas éticos con respecto a la información y a cómo saber que la paciente verdaderamente está entendiendo todos los riesgos que conlleva pues una gestación subrogada, y en el caso de esta paciente pues todavía más. Vale, muchísimas gracias. No sé si hay alguien más que quiera participar. Jonathan Oviedo. Buenos días. Pues creo que uno de los principales temas bioéticos a tratar acá es la relación de poder que hay entre la contratante y la contratista, ¿cierto? Porque ella depende económicamente de su patrona. Entonces, esa relación de poder puede haber inducido igual a que ella aceptase algo que la sometía a un riesgo directo. Entonces, creo que también es algo a tener en cuenta. Perfecto, muchísimas gracias, Jonathan. ¿Alguien más o continuamos con la discusión? Dale, Jessica, continuemos, que a medida que tú vas planteando cosas van a surgir y ya hacemos la discusión final. Bueno, entonces, de acuerdo a esto, ¿cierto? Para que podamos entender el dilema bioético alrededor de la maternidad subrogada, es necesario que comprendamos de qué se trata. Entonces, la subrogación uterina se define como una técnica de reproducción humana que es médicamente asistida, por medio de la cual una persona denominada portadora gestacional, que sin aportar su material genético, que son los óvulos, es portadora de un embarazo que se genera por la transferencia a su útero de un embrión conformado con material genético del o los padres intencionales y o de terceras personas que van a ser donantes de gametos. En uno o en el otro caso, el niño o la niña nacida en procedimiento de la subrogación uterina se va a considerar que tiene vínculos jurídicos de filiación con esos padres intencionales. Quiero que tengamos claro también dos conceptos importantes, y es que si una mujer tiene óvulos, pero por alguna razón tiene incapacidad para gestar y busca ayuda en otra mujer que preste su útero, la última se va a convertir en la madre portadora y así ambos progenitores aportan tanto espermatozoides como óvulos. Pero si la mujer no puede generar óvulos ni puede gestar, busca una mujer para que cumpla ambas funciones, y esa última es la que se considera como madre sustituta, porque aporta tanto óvulos y el útero, mientras que el progenitor únicamente en este caso aportaría los espermatozoides. La subrogación uterina, que ya nos había mencionado previamente la doctora Sandra, puede ser de dos tipos: de tipo altruista, donde una mujer se ofrece sin ningún interés económico o no se le retribuye nada a cambio por esa labor y tiene su proceso de gestación y entrega al bebé sin ningún tipo de costo, la cual ocurre especialmente entre familias. Y ya la de tipo comercial, que es la más común, donde por razones económicas la mujer presta esa labor y va a recibir un beneficio económico por todo ese proceso. Ya hablando de la subrogación como dilema bioético, la maternidad subrogada se enfrenta a una serie de situaciones que se añaden a las cuestiones que habitualmente atribuimos a la utilización de esas técnicas de reproducción humana asistida, y como temas específicos se plantean una serie de preguntas, como ustedes lo hicieron en este caso, donde vemos que es una paciente que tiene edad avanzada de 54 años, que le confiere alto riesgo de morbimortalidad tanto para ella como para el recién nacido, y que realmente desde el momento en que conocemos este caso, ¿cierto? Particularmente a mí me impactó mucho, me cuestioné mucho, especialmente en cómo está regulada legalmente esa situación en nuestro país, cuáles son esas condiciones para que consideremos que una persona es apta para ser portadora y si existe algún límite en la edad y si está regulado el mismo. Definitivamente, cuando uno revisa el tema, me encontré que efectivamente la maternidad subrogada es objeto de un intenso debate que está en auge en este momento, que es social, que es político y jurídico en Colombia y también en el mundo, e intenta ser regulado y legitimar precisamente este tema. Entonces, el dilema bioético, como vimos, es claro. Realmente hay opiniones que están muy divididas, se encuentran opiniones que son favorables a la subrogación de forma genérica o en situaciones específicas, y también hay algunas corrientes, ¿cierto?, que van a ir en contra. Aquellos que son partidarios de autorizar la subrogación entienden que la aplicación de esta técnica en condiciones que son clínica y éticamente adecuadas
va a ser una consecuencia natural del ejercicio de la autonomía de la paciente que está precisando la subrogación y de la mujer que subroga el útero. Y por el contrario, quienes consideran que esta técnica no se debería aplicar, sostiene que puede generar problemas como la muerte de una gestante como consecuencia de una complicación secundaria al embarazo o un litigio sobre la filiación final de ese hijo entre la gestante y los padres genéticos, para los que actualmente, como ya se mencionó previamente, no existen respuestas a hoy, ¿cierto?, éticas y jurídicas que puedan darle respaldo en la actualidad. Se basan para eso en el principio de no maleficencia para calificar como no aceptable esa subrogación como técnica sustitutiva de la gestación natural. Y finalmente van a haber otros profesionales, ¿cierto?, que asumen posiciones que van a ser más intermedias, que aceptan la subrogación solamente en aquellos casos de mujeres que no tienen útero o que tienen alguna limitación patológica de la fertilidad a la que la medicina reproductiva definitivamente le debe dar una respuesta. En cuanto a los argumentos en contra que se encuentran, existen múltiples trabajos que argumentan desde el punto de vista ético el no permitir esa gestación por sustitución, tales como que las mujeres pueden ser obligadas a aceptar la subrogación, por ejemplo, a través de la presión emocional, de amenazas o promesas relativas en su trabajo, que no sabemos si este fue el caso de nuestra paciente, el desequilibrio justamente de poder que usualmente existe, donde los padres intencionales suelen tener una posición socioeconómica mejor que la madre portadora y la misma se puede encontrar en una posición de vulnerabilidad, y que la subrogación implica también un desapego psicológico por parte de esas portadoras gestacionales, donde resaltan la importancia de esos vínculos que se crean durante el embarazo entre la madre y el niño y la importancia para el desarrollo a largo plazo que podría llegar a afectar el mismo. Entonces, lo que mencionan, ¿cierto?, los que están en contra es que el niño es tratado como una mercancía, que es objeto de un acuerdo legal y que finalmente se cumple con el deseo de los padres de tener un hijo a cualquier precio. Mencionan también que la subrogación implica que la mujer alquile su cuerpo y que nos debe alertar como una forma de posibilidad de una nueva forma de explotación y de trata de mujeres, y plantea, ¿cierto?, que puede tratarse también de manipulación forzada en las mismas. En cuanto a los argumentos a favor, se encuentran favorecer la autonomía y la libertad de decisión de la mujer, el derecho a la elección reproductiva, elegir cuándo, con quién, cómo hacerlo, y consideran que negar el acceso justamente a esas técnicas de reproducción asistida sería establecer una clase de discriminación, apelando a la libertad de las mujeres que deciden ser madres sustitutas, de usar su cuerpo para lo que ellas consideren adecuado y que puedan elegir y asumir la responsabilidad de sus actos libremente. Entonces, de acuerdo a todo lo anterior, la Asociación Colombiana de los Centros de Reproducción Humana, ACER, el 28 de octubre del 2022, nos publica un manual para recomendar las mejores condiciones para ese tratamiento de reproducción asistida, tanto para la paciente que es portadora gestacional como para los padres que van a ser intencionales y el neonato, por supuesto, a nacer. Entonces, permite determinar aquellas características que logren un embarazo a través de subrogación uterina, aquellas personas que quieran formar una familia, que no pueden hacerlo porque tengan una imposibilidad de gestar o de llevar a término un embarazo, bien sea por diagnóstico de infertilidad de origen uterino o por razones médicas que le estén contraindicando esa gestación o que incrementen el riesgo por alguna causa de la morbilidad materna o fetal. Entonces les traje aquí, ¿cierto?, cuáles son esas indicaciones que deben estar documentadas en la historia clínica que se realice para poder acceder a una subrogación uterina. Entonces, dentro de estas se encuentra la agenesia mulleriana o la ausencia congénita de útero, las mujeres que han perdido el útero debido a complicaciones obstétricas, aquellas que lo han hecho por enfermedades benignas como miomatosis, adenomiosis o alguna complicación quirúrgica, las mujeres que han perdido el útero por enfermedades malignas como cáncer de cervix, de endometrio, de ovario, de trompas, entre otros, alteraciones estructurales o cicatrices uterinas que no sean corregibles, condiciones médicas de la madre que contraindiquen que tenga una gestación, por ejemplo, una enfermedad cardíaca, renal, pulmonar, entre otras, que pongan en riesgo la vida de la madre o el producto de la gestación durante el embarazo,
pero que no afecten el estado de salud de la futura madre para que sea lo suficientemente sana para poder cuidar al hijo con una expectativa de vida razonable. La inhabilidad biológica para aportar un embarazo, como por ejemplo en los casos de parejas homosexuales u hombres que no tienen pareja, y el fallo repetido de implantación en tratamientos de reproducción asistida. En cuanto al talento humano, en el desarrollo de todo este proceso de subrogación uterina van a estar involucradas las siguientes personas, que cada una va a ser experta en su área. Entonces tenemos al médico tratante, que usualmente va a ser un ginecólogo, que va a estar encargado por la institución para realizar y para que dirija todos aquellos procedimientos médicos necesarios para que se lleve a cabo este procedimiento. La enfermera o la auxiliar de enfermería que va a asistir al médico en la atención de esos pacientes, el embriólogo, que es el profesional que tiene entrenamiento en las técnicas de reproducción asistida, el personal administrativo que se va a encargar de toda la documentación y los procesos administrativos correspondientes, el psicólogo que va a trabajar de la mano con todo el equipo asistencial para poder evaluar el riesgo psicosocial de todos los involucrados en el desarrollo de ese tratamiento, el asesor jurídico, que usualmente es un abogado que debe tener experiencia en subrogación uterina y que va a estar encargado de mediar esa relación jurídica entre los padres intencionales y la portadora gestacional, además de que se va a encargar de que se garanticen los derechos del neonato también al nacer. Y el comité de subrogación uterina, que va a estar integrado por ese personal designado por cada clínica de fertilidad, donde la función será la revisión de aquellos casos especiales en los cuales no se quede claro, ¿cierto? Y se quiera poder acceder a la subrogación uterina, deberán pasar por el mismo. Para garantizar el adecuado desarrollo entonces de este proceso, lo primero es la atención y la evaluación médica de los padres intencionales que acuden a la clínica en búsqueda de una atención médica especializada. Entonces, esa evaluación, ellos deben asistir a la consulta con el médico tratante para que se determine si existe, ¿cierto? O si no, la indicación de realizar un tratamiento reproductivo como la subrogación uterina. Y en aquellos casos, como les mencioné previamente, en los cuales esa indicación no sea clara, no sea fácil de determinar, deben y van a ser, requerirán ser llevados al comité de subrogación uterina para definir si la clínica aprueba dicho tratamiento. Una vez se emita ese concepto médico, entonces van a ser enviados al asesor jurídico, que ya va a determinar la situación legal particular de los padres y la viabilidad de ese proyecto reproductivo, dependiendo de los requisitos legales que tenemos vigentes. Para esa atención, se debe inicialmente explicarles todo el proceso general a seguir, hacer énfasis sobre la necesidad de la evaluación y del visto bueno de esos padres intencionales y de la candidata a ser la portadora gestacional. Por tanto, es importante, ¿cierto?, la evaluación no solamente por parte del área médica, sino de psicología clínica antes de dar el inicio al tratamiento de reproducción asistida. Y se sugiere que la edad límite para los padres intencionales sea de 55 años. En el nuevo proyecto de ley, ¿cierto?, también proponen que esa sea la edad máxima para poder acceder también a la subrogación uterina. En casos donde esa edad sea mayor, ¿cierto?, se sugiere también la evaluación por parte del comité de subrogación uterina y se debe tener presente que cuando se evalúe por parte de psicología, incluya también el deseo de la paternidad, de la maternidad, de que sea voluntario, ¿cierto?, de la aceptación del diagnóstico clínico que tengan y cuál es la capacidad de cuidado y de las redes de apoyo que tiene esa familia para cuidar al bebé. En cuanto a la atención general y la evaluación de la portadora gestacional, también se va a requerir una evaluación médica. El médico tratante debe realizar una historia clínica completa que incluya la información general con la identificación, la fecha de nacimiento, la ocupación, cuál es el estado civil de la paciente, qué número de hijos tiene. Se realiza también una anamnesis y la valoración médica con revisión por sistemas y todos los antecedentes, tanto personales como sociales de la misma, al igual que antecedentes de salud, incluyendo los toxicológicos, para evaluar factores de riesgo y, por supuesto, la historia ginecológica y obstétrica, que también es muy importante. Se debe realizar además el examen físico completo, la realización de una ecografía transvaginal y exámenes complementarios y preconcepcionales que pueden incluir la evaluación de la cavidad endometrial, una citología, la tipificación para BPH y para clínicos del control prenatal de rutina.
Finalmente, también la evaluación psicológica, en donde van a realizar una evaluación clínica relacionada con los antecedentes familiares de la paciente, del entorno psicosocial donde se desarrolla, la evaluación de la personalidad con el fin de determinar características relevantes y descartar psicopatologías que puedan poner en riesgo también ese proceso de la subrogación uterina. Y transversalmente, se debe realizar la evaluación y la verificación de los requisitos para que la paciente sea una portadora gestacional que es alta. Hasta el momento realmente no existe, ¿cierto?, un consenso acerca de los requisitos para ser una portadora gestacional que sea ideal, pero existen recomendaciones de sociedades científicas como la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, también la europea, y que este manual colombiano, ¿cierto?, toma o los adopta como las condiciones que se debería reunir para ser una portadora gestacional ideal. Entonces, lo primero es que no tenga coacción, ¿cierto? Es decir, que sea una decisión voluntaria, que la edad, como lo mencionaba Fernando ahora, sea de una paciente entre los 22 a los 38 años, que tenga buenas condiciones de salud psicofísica, bajo riesgo para enfermedades de transmisión sexual, un índice de masa corporal entre 18 y 29.9 kilogramos, un embarazo previo que no tenga ninguna complicaciones, que no tenga más de 3 partos vaginales o 2 cesáreas previas, y en aquellas pacientes que tengan el antecedente de una sola cesárea, se debe excluir si tiene la intención de un nuevo embarazo propio para no poner en riesgo el mismo. Que no tenga antecedentes de pérdida gestacional recurrente, aquellas pacientes con RH negativo que no tengan evidencia de isoinmunización, que su nivel educativo les garantice que realmente la paciente tenga introspección, que tenga entendimiento y la toma de decisión sea consciente respecto a ese proceso de subrogación uterina, no haber culminado cierto proceso de subrogación uterina más de 2 veces, no aportar los gametos al proceso, que la situación familiar sea estable y que tenga una red de apoyo sólida y que comprenda realmente y tenga toda la información, la cual debe ser amplia y debe ser clara acerca del alcance del procedimiento y que también sea aceptado no solamente por la paciente, sino ojalá también por su red de apoyo familiar. Debe contar con el debido asesoramiento y cumplir con todos esos requerimientos establecidos también por el asesor jurídico de acuerdo a lo establecido en la ley colombiana. Por supuesto, ¿cierto? Como en todos los procedimientos es fundamental en el proceso la firma del consentimiento informado, tanto de los padres intencionales y de la portadora gestacional. Y una vez esté aprobada esa evaluación psicológica de los padres intencionales, ellos deberán proceder con ese diligenciamiento, el entendimiento, la aceptación, la firma, por supuesto, de ese consentimiento informado para que se pueda llevar a cabo el tratamiento de subrogación uterina. Ese consentimiento debe ser muy claro, debe incluir todas las obligaciones, los deberes, los derechos, las responsabilidades que tienen tanto los padres intencionales como la portadora gestacional, y se debe incluir también cuáles van a ser esos puntos importantes del control prenatal, del tamizaje de evaluación genética si se requiere, de la atención obstétrica, cuáles son los riesgos médicos y obstétricos, tanto generales como los particulares de cada paciente a los cuales ella se va a someter, incluyendo también el riesgo de muerte. Y además se le debe garantizar un aseguramiento no solamente durante el embarazo, sino también de la salud física y mental en el sistema de seguridad social de salud por un periodo mínimo hasta las 6 semanas posparto. Siempre ese consentimiento informado, la copia, ¿cierto?, original la debe guardar la clínica de fertilidad y ya copias a ambas partes, tanto a la portadora gestacional como a los padres intencionales. Por supuesto, la portadora gestacional también tiene que diligenciar, entender, aceptar el consentimiento informado y se deberán guardar pues las copias correspondientes. Ya otras consideraciones que debemos tener en cuenta acerca de la portadora gestacional es que las mujeres que son candidatas, ¿cierto?, a portadoras pueden ser referidas por el asesor jurídico, por agencias que sean especializadas en el tema, o también pueden ser propuestas por los mismos padres intencionales, ¿cierto? Pero en cualquier caso se deberán presentar los datos del contacto para que se puedan coordinar todas las actividades asistenciales que se van a requerir durante la evaluación y ese proceso de selección. El médico
debe explicar, ¿cierto?, a la candidata que sea portadora gestacional que es posible que durante el proceso de evaluación se lleguen a descubrir condiciones médicas de las cuales no tenía conocimiento previo a esa evaluación y que en ese caso la clínica le va a prestar asesoría, pero que en ningún momento se hace responsable del manejo de esas condiciones médicas. Y si en la evaluación médica de la portadora por alguna razón no es favorable, los resultados de los exámenes no son satisfactorios, el médico tiene la obligación también de informar los resultados y de informarle a esos padres intencionales y explicarles la posibilidad de continuar con el proceso, pero con una nueva portadora gestacional y, por supuesto, volver a repetir, en ese caso, todos los pasos anteriores. Ya para el seguimiento, en caso de que se logre el embarazo, que sea intrauterino, que tenga vitalidad embrionaria, el médico tratante debe enviar a la portadora gestacional al asesor jurídico y al médico obstetra que va a continuar la vigilancia del embarazo de acuerdo con el plan de salud al cual se encuentra afiliada la portadora gestacional, como se realiza de rutina. Idealmente estas pacientes y la paciente que teníamos en el caso clínico por alto riesgo obstétrico, teniendo en cuenta que es una gestación que es valiosa y de acuerdo a los riesgos particulares, ¿cierto?, de cada embarazo. La maternidad subrogada, vamos a revisar qué tenemos de legislación en Colombia, pero es importante que sepamos que en países como Alemania, como Francia, como España, China, está prohibida, dado que está vista como un comercio de la vida, donde la mujer, por todos esos factores bioéticos que veíamos ahora, está expuesta a condiciones físicas, psicológicas, emocionales que son por tiempo prolongado durante la gestación, y esa definición viene sobre todo o se basan en ese tipo de contratos que es únicamente consideran tiene cabida en las sociedades que son capitalistas, donde el hecho de dar a luz puede ser una obligación a cambio de la contraprestación de dinero. Pero ya en nuestra legislación colombiana, cabe aclarar pues que es uno de los países donde hasta el momento, pues hasta el anterior año y con las sentencias previas que se tenía, realmente se habían abstenido de establecer una regulación verdadera por todas esas implicaciones legales y éticas que implica regular algo tan controversial como vimos como la maternidad subrogada. Y lo único que tenemos hasta el momento, ¿cierto?, es una sentencia clave, que es la sentencia T-968 del 2009, donde la Corte Constitucional realmente en ella no entró a innovar en la definición, la sigue considerando como una modalidad de reproducción asistida para las parejas que no puedan tener hijos y la legitimó como una de las técnicas aprobadas. Sin embargo, si se revisa esa sentencia, tiene efectos que son interpares y la Corte realmente en ella no pretende regular todo el tema, ¿cierto?, de la maternidad subrogada, sino brinda como una solución a ese tema específico de personas en concreto que quieran acceder a ella. Es decir, esas decisiones que toma la Corte respecto también a las tutelas solo afecta a las personas que participan en la misma, pero no cobija a otras personas y precisamente por eso se emite un fallo en el 2022, el anterior año, donde se ordenó al Gobierno Nacional que presente un proyecto de ley para regular ese tema. El mismo se radicó en diciembre del 2022, tanto por el Ministerio de Justicia como el Ministerio de Salud, para aplicar en todos los contextos de maternidad subrogada con el fin de evaluar qué vulneración existe para las mujeres, si existe violación de los derechos sexuales y reproductivos, que se logre determinar el equilibrio y la justicia que median este tipo de acuerdos para que no se imponga la voluntad de una sola parte por encima de las otras personas y que se establezca como objetivo establecer mayor claridad, regular, ¿cierto? Evitar los riesgos tanto para la madre como el recién nacido y penalizar aquellas prácticas que fueran en contra de la dignidad humana. El proyecto de ley también incluye el constreñimiento a la gestación subrogada, es decir, no obligar a las personas a hacer algo que no quieren, incluyendo también, por supuesto, a las menores de edad para cobijarlas dentro de la ley. Entonces, como vemos, ya como conclusión, tanto las posturas que condenan la gestación subrogada como aquellas que la defienden coinciden, igual que el proyecto de ley, que la prioridad es proteger los intereses del futuro niño y de la gestante, y por ello, y porque es una realidad
social que está en auge en este momento, que implica números interrogantes de índole ética, se hace necesaria la regulación legal y debemos esperar qué pasa, ¿cierto?, con este proceso que ya está en trámite. Eso es lo que les traía para el día de hoy. No sé si tengan algún comentario final por hacer. Nos está acompañando en esta reunión el doctor Jorge García, que hace parte de Dejando Huella. Bueno, gracias, Jessica. Hola. Vamos a escuchar entonces la idea que podamos dejar estos 15, 20 minutos es para poder hacer una discusión, una reflexión, pues como ya Jessica lo mencionó, pues estamos en camino a poder lograr, pues, o poder ajustar un poquito la regulación de lo que es el proceso que realmente rogada, sino la subrogación uterina para la gestación, porque obviamente pues tiene desde el punto de vista semántico pues otra connotación y otros significados. Bueno, queda abierto para que ya después entonces empecemos a hablar de cosas específicas. Jessica, yo sí quería mencionar una cosita, pero ya es como de la historia clínica. La señora menciona que es una gestación subrogada cuando le van a hacer el certificado de nacido vivo, ¿cierto? Sí, sí, doctora. Bueno, porque eso tiene unas implicaciones para nosotros que a veces nos puede generar como dificultades. Vamos a dejar eso entonces ahí sobre el tapete, porque hay algunas cosas que en la normatividad se debe regular y para nosotros los clínicos, los que estamos en la atención de pacientes obstétricas atendiendo partos, tenemos que tener unos lineamientos claros de qué vamos a hacer, porque la señora nos dice eso, es para que no pongamos su nombre, sino el nombre de, en este caso, de la patrona. Fernando iba a intervenir o me pareció que había abierto su micrófono. Sí, era para dejar pues algunos comentarios. Pues Jessica lo mencionó, lo del el embarazo sustituto, o sea que la mujer porta el útero y los ovarios. En eso en Colombia pues no está establecido. Lo que se hace es que la mujer pues porta el útero y recibe pues los ovarios donados pues por otra paciente, incluso diferente a veces de la misma parte intencional. Entonces, para dejar esto claro, pues que la subrogación no incluye pues lo de los gametos, que ya lo mencionaste también. Pues sobre todo porque pues sería un hijo con la mitad de la información genética pues de la portadora, entonces pues no será como tal lo adecuado. Incluso en otros países lo hacen lo de manera sustituta y técnicamente pues sería hasta más sencillo embarazar a una paciente así, ¿no? Pues con solamente inseminación artificial y ya, pues que ella porte sus ovarios y su útero. En otros comentarios, pues en relación pues, a lo del comité, pues muchos comités se hacen, pues sobre todo cuando digamos que hay personas que quieran formar familias monoparentales, es decir, pues que un hombre quiera tener pues su hijo, pero sin la mujer, o familias pues homosexuales, sobre todo cuando dos hombres quieren tener hijos. Entonces también eso pues deriva pues muchas cuestiones éticas y dilemas, pues obviamente. Y en relación, pues no sé si lo mencionaste, porque pues eso igual tiene que quedar establecido en el contrato, todo lo de el embarazo y sobre todo en el posparto, la lactancia materna. Ya si los papás pues van a permitir que la portadora pues de pues, la lactancia, ya, lo cual pues eso puede también determinar el futuro del bebé, obviamente. También cuestiones o problemas éticos sería, pues, por ejemplo, cuando se complican los embarazos. Entonces ahí, digamos que en el contrato está establecido que los padres reciban el bebé a término, quieren pues, su bebé a término, y la mamá se complica con una preeclampsia y lo da pues pretérmino. Entonces ahí pues sí habrían como tal problemas. Ya. Y lo otro pues sería como ya en el posparto lo de la incapacidad, que no está como tal bien establecida, pero obviamente pues la madre que tuvo el parto pues tiene que tener su licencia materna y intencionales. Gracias, Fernando. Sobre los puntos que que has mencionado, vamos a hacer un poquito de claridad ahorita más adelante. ¿Alguien tiene alguna intervención o algún comentario? Después yo veo quién levantó por acá la mano.
el doctor Jorge García. Qué bueno, lo queríamos escuchar hablar. Doctor Jorge. Buenos días a todos, mi nombre es Jorge García, laboro en Dejando Huella Fertilidad. ¿Me están escuchando? Sí, doctor, muy bien. Bueno, doctora Jessica, gracias por la invitación. Es un tema muy interesante, un poquito complejo. Lo abordaste de una forma muy profesional. Gracias por la revisión. Las clínicas que hacemos reproducción asistida, nos vemos abocados todos los días a pacientes, como lo dijiste muy claramente, que por alguna circunstancia no pueden portar un bebé. Ahí nos vemos en la necesidad de que sean madres portadoras las que lleven ese bebé. Hay muchas modas y energías, más bien de las redes sociales facilistas, en donde yo no porto mi bebé porque me va a dar una estría o porque mi trabajo, porque mi función. Eso es muy de modas, pero en general las clínicas, yo trabajo, como les digo, en Dejando Huella Fertilidad y soy miembro de la Asociación Colombiana de Centros de Reproducción Humana. Tratamos al máximo de hacer algún tipo de recomendaciones, que la doctora la revisó y lo miró, y hay unas recomendaciones muy precisas en donde debemos tener muy claro a qué pacientes les podemos ofrecer la madre portadora. El doctor Fernando lo dijo ahora muy claramente, no debe tener el gameto, es decir, los óvulos no pueden ser de esa madre portadora, porque entonces verdaderamente se pierde la filosofía del proceso. Lo segundo es una mujer sana, mentalmente, físicamente, emocionalmente, que esté muy comprometida psicológicamente para ese proceso y obviamente que tenga todas las garantías, seguridad social, una póliza de salud, una forma muy adecuada de poder tener una garantía tanto para ella como para el producto de la gestación, para que esa madre portadora tenga las mejores oportunidades. Obviamente, como todos los que hacemos obstetricia sabemos que cualquier persona, cualquier madre, cualquier gestante se puede complicar, el caso que estás mencionando en esta razón, pero de todas maneras siempre un seguimiento y un acompañamiento clínico, ginecológico, obstétrico es lo más importante. La otra realidad es que debe haber un acompañamiento legal. Siempre todas las clínicas tenemos nuestros apoyos legales muy precisos y se le ha explicado no solamente en términos científicos y legales, sino a la claridad del lenguaje a que se compromete esa madre portadora y los padres de intención. Muy importante, el certificado de nacimiento. Nosotros como colombianos, médicos ejerciendo en Colombia, no podemos hacer una falsedad en documento público. Si usted le toca a un paciente, cualquiera de los que están aquí, que veo que hay 48 colegas conectados, atiende un parto de una madre subrogante, mire que la señora no fue lo suficientemente clara al principio y no tenía la información la clínica que estaba atendiendo de que era una madre portadora, vino a entenderlo después. Ese certificado médico, ese certificado de nacimiento no puede ser alterado. Tiene que justificarse, hacer su certificado médico a nombre de Pepita Pérez, que era la madre portadora. La que diferencia y cómo se hace el proceso es ya el proceso que sigue. La mamá no va a la notaría a certificar ese bebé como propio, sino que pasa a una notaría que ya el grupo de abogados ha coordinado y se justifica ese nacimiento no por el certificado de nacimiento, sino por una prueba de paternidad, en donde se le hace una muestra a la bebé o al bebé que nació, se le hace una muestra a la mamá y se confirma que la mamá no es genéticamente de esa dueña genética de ese espacio. Y ahí es donde el contrato civil que han hecho los abogados, yo soy clínico, yo no soy abogado, los abogados, la parte legal han hecho, ahí es donde se justifica el espacio. Entonces no vamos a correr en un riesgo de hacer un documento de certificado de nacimiento inadecuado, doctores, para que no tengamos problemas después. Ahora, como decíamos, la doctora, todos han mencionado, la reglamentación en este país no está hecha. Se han hecho 3 esbozos de ley, pero la reglamentación todavía tiene unos vacíos jurídicos muy importantes, pero
tratamos al máximo todos los actores, pues los médicos, los centros de reproducción que trabajamos, algunas asociaciones de padres de portadoras, que ya hay en Colombia dos asociaciones de padres de portadoras defendiendo ese derecho fundamental a la vida que también tienen derecho, pues todos ellos tratamos al máximo de que el espacio sea lo más legal posible. Hay un problema y la Corte Suprema hace poco a la Asociación Colombiana de Centros de Reproducción nos ha pasado algún par de sentencias que tienen que terminar de mencionar. No voy a mencionar nombres para no dañar nuestra secreto profesional, pero se ve más que todo es con la nacionalidad de los padres o de todo el grupo de intención. Entonces, si los padres de intención son colombianos, ideal que al menos uno de ellos sea colombiano, y también la nacionalidad de la madre portadora, porque tenemos muchas hermanas venezolanas que viven en Colombia. Ustedes ven que uno de cada 6 nacimientos en Medellín en este momento, por estadísticas recientes, hablan de que son de padres venezolanos, y pues muchas madres portadoras podrían intentar ser madres portadoras nacidas o registradas como nacidas en Venezuela, ahora viviendo legalmente en Colombia. Entonces ahí estamos tratando al máximo con la Corte Suprema de llegar a hacer un espacio un poquito más cómodo para una regulación más adecuada. Doctora, la felicito y si tienen alguna duda que yo pueda ayudar, con mucho gusto. Gracias, doctor, porque es la claridad de la visión de los centros y es todo lo que se ha trabajado. Hace también algunos días nosotros también recibimos de parte de la Corte, y se lo mencionaba yo a Jessica, pidiéndonos aclaraciones sobre aspectos técnicos, sobre aspectos académicos y algunos pues sobre aspectos de tipo bioético. Y entraba mucho en juego esto que puede llegar a denominarse la industria reproductiva, y es precisamente con la parte pues de internacionalización, y por ello entonces es importante. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos y por compartirnos pues parte de todo su conocimiento, que ustedes son los que más directamente conocen cómo está esta situación en nuestro país. Bueno, ¿alguien más tiene alguna Profe, pregunta? yo tengo una pregunta. Sí, Fernando. Yo tengo una pregunta en toda la incapacidad. O sea, ¿cuánto tiempo a las posparto y a los pares intencionales? ¿Y quién hace la incapacidad de los pares intencionales? Si lo hacemos nosotros los médicos o no sé, pues, porque ellos pues me imagino que necesitan su licencia de paternidad y la mamá pues va a necesitar pues su incapacidad por el puerperio. Listo, ya te voy a mencionar, incluso en el proyecto de ley pues se menciona algo al respecto porque no hay nada regulado. Y es como nos dice el doctor Jorge, digamos que está todavía en ese proceso, y la 275 pues evidentemente fue el fallo para que urgentemente se radicara algo. Voy a mencionar algunas cosas, Fernando, y dentro de eso pues te vamos a responder como lo que hay, incluso pues también con algunas modificaciones que se proponen hacer en el registro del DANE, donde de una vez se registre en una de esas casillitas, si eso no, un útero, una subrogación uterina. Bueno, hay unas cosas claras, pero lo primero que quería era como mencionar esto del nombre, y mire que ya el doctor Jorge y tú, Fernando, pues lo dijeron, o sea, es solamente el útero. Todo lo que tiene que ver con gametos y con embriones deben de ser externos a la mujer que está digamos, subrogando su útero para la gestación de ese nuevo bebé. Hay una cosa importante, y tú lo mencionabas al principio, y es la claridad. Aclarar la entrega de ese bebé, el cuidado, pero también unos compromisos, unos derechos y unos deberes que van a tener parte y parte. Dentro de esos, digamos, deberes y esos derechos, pues derechos para la mujer gestante y para la pareja que está pues haciendo el uso del útero de la mujer, ellos deben dar una compensación, sobre todo cuando estamos hablando pues de altruismo. Pues sabemos que si no es altruista pues hay una mediación económica, ¿cierto? Pero igual con la parte de altruismo,
la familia que está gestando debe dar una compensación porque hay gastos que tienen que ver con transportes para ir a las asesorías preconcepcionales, perdón, asesorías de visita prenatal, para algunos gastos derivados que tienen que ver con copagos en algunas ocasiones, en la atención del parto y cosas iniciales. No es un pago, se estima como una compensación y ahí es donde entra también otro pequeño bache, bueno, ¿cuánto es y hasta cuánto debe ser esa compensación? O sea, uno diría, ¿hasta cuánto cuesta un embarazo? Entonces ahí hay una parte también que está en discusión, ya no desde la parte médica, sino ya desde la parte social. Recordemos siempre pues que aquí hemos implicado mucho lo que es la dignidad humana, la autonomía reproductiva, todo lo que tiene que ver con igualdad, con no discriminación, y Jessica nos mencionaba muy claro, pues también no alterar los principios de beneficencia y no maleficencia, y por eso también el poner un límite de edad. Creo que el año pasado, el doctor Jorge me corrige, el año pasado, hace 2 años, fue el boom, pues la mujer de 62 años embarazada, de 68 años, obviamente esto genera dentro de todas estas redes sociales una gran cantidad de ruido al respecto, pero también cuando uno desde lo clínico dice, wow, cuáles son los riesgos de una mujer en un proceso de gestación que puede tener riesgos. ¿Qué opinan ustedes? Estas se las voy a hacer. Sí, doctor Jorge. Doctora. Sí, doctora, discúlpeme. En el manual que la doctora revisó y que hicimos el año pasado en la Asociación Colombiana de Centros de Reproducción, definimos que la madre portadora, pues obviamente debe ser muy joven y lo ideal, lo que mencionábamos, el número de gestaciones previas y el espacio, la madre portadora. Y los padres de intención también deben tener unas características y entre ellos el límite de edad. Fue un tira y encoge, es muy complicado porque unos padres de intención de ya la quinta o sexta década de la vida, pues no van a poder acompañar fácilmente esos bebés, pero como te digo, no está reglamentado. Fue una recomendación que nosotros hicimos y la recomendación es muy clara. La madre portadora, lo ideal menor de 35 años, eso es lo ideal, sería el mundo ideal, y los padres de intención máximo 55 años. Es una edad que nosotros proponemos, nosotros no podemos legislar, somos clínicos, pero esa es nuestra proposición pensando en que las familias que estén implicadas tengan el mínimo riesgo. Claro, y eso viene de la mano muy importante de lo que ahorita nos mencionaba Fernando, porque dentro de todo esto está es que la familia quiere pues un bebé a término y un bebé sano. Una cosa muy importante, a pesar de que sea pues una subrogación uterina, siguen primando y no se pueden vulnerar los derechos en salud sexual y reproductiva. Es decir, la sentencia 055 del año pasado aplica. Si la paciente desea terminar o interrumpir su gestación o por encima de las 24 tiene algunas de las causales de terminación de la gestación, puede terminar y puede interrumpir su gestación. Bueno, una cosa importante, ya el doctor la dejó muy clara, que tiene que ver con el certificado de nacido vivo, se lo damos a la mujer que parió, que le atendimos el parto, y ahí es donde se plantea, pues dentro del proyecto de ley, hacer una modificación pues al DANE para colocar esa partecita de la subrogación, pero nunca se hace a nombre de las otras personas. Y con respecto a lo de la licencia de maternidad, Fernando, pues no hay un tiempo establecido regulado. Lo que sí mencionan es que se debe hacer entonces una licencia o una incapacidad por maternidad a la mujer que parió para que se recupere, o sea, para que tenga todo ese periodo de recuperación posparto. Recordemos que en la licencia se suma pues el periodo de recuperación más el periodo de lactancia. Y también para hacer una modificación al Código Sustantivo del Trabajo para poder darle licencia pues a los nuevos padres porque obviamente van a ejercer todo el proceso de crianza. Entonces aquí es donde esta regulación busca hacer, pero no hay un tiempo definido que usted mencione, necesita 15 días para recuperarse si fue un parto y 30 para hacer cesárea. No, recordemos pues que dentro de los procesos de gestación, nosotros hablamos hasta de 6, 12 semanas para la recuperación y el retorno del proceso fisiológico, entonces hasta el momento está muy al criterio médico. Es muy importante
es muy importante cuando se plantea la terminación anticipada, y esto debe quedar muy claro en los contratos, y sé que los centros de reproducción son muy juiciosos con todo esto, porque muchas veces puede suceder, no es que mi bebé salió con una malformación, salió, pongámoslo en este caso, 37 semanas con una restricción del crecimiento intrauterino, y era la preocupación que ahorita nos decía el doctor Luis Javier. Entonces, no, yo ya no lo quiero porque es que yo quería un bebé de 3.500, rosadito, gordito, que no lo tuviera que cangurear, que no fuera flaquito, que no fuera pretérmino. No, no se puede. Entonces eso queda muy claro dentro de los contratos, pues, y se hace como un acuerdo solemne, y por eso, pues, todo lo que nos menciona el doctor Jorge, de que está, pues, su asesoría jurídica, de que tiene entonces toda su regulación y toda su reglamentación dentro de los institutos de reproducción asistida, y esto debe ser muy, muy juicioso, porque entonces empezaríamos, entonces, solo recibo el bebé bonito y no recibo el prematuro, no recibo el que se tuvo que terminar anticipadamente, y debe quedar entonces muy claro. Y dentro de los sitios, pues, de fertilidad esto es muy claro específicamente. Aquí quedan, yo creo que más interrogantes que dudas, pero que soluciones, pero eso es parte de la solución, eso es parte de la discusión, de la reflexión, de que todavía quedan muchas cosas por tratar de organizar y de reglamentar en torno al útero subrogado, y entonces obviamente pues muchas cosas todavía están en ese proceso. Bueno, el doctor Ricardo, que siempre nos acompaña. Doctor Ricardo, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. No, la pregunta es como muy puntual. Hoy en Colombia, legal y jurídicamente, ¿está permitido? Sí, doctor. Hasta el momento, sí, el doctor Jorge de pronto nos quiere complementar algo. Lo que se está estableciendo es regulación, precisamente para que todos se manejen bajo la misma normatividad. Aunque sé que todos los centros pues están en las asociaciones y tienen unas directrices muy claras y muy específicas, pero sí está permitido. Doctor Jorge, ¿quieres adicionar alguna cosita? Sí, está en este momento legal, doctor. No hay ninguna ilegalidad en el mismo. Lo que no está es reglamentado y se hace rutinariamente. De los 33 centros que tenemos de reproducción asistida confirmados y asociados en Colombia, 18 centros de reproducción en el país lo realizan de forma legal, tratando al máximo de ceñirnos a esos protocolos de manejo que hemos tratado de hacer de forma juiciosa. Pero es legal, no está reglamentado, pero no es ilegal, doctor. Bueno, Muchas gracias. muchas gracias a todos ustedes. Felicitaciones y gracias pues a Jessica, y estaremos pues pendientes de toda esta reglamentación que nos traerá pues también nueva información y nuevos debates y discusiones más adelante. Doctor Jorge, muchas gracias por acompañarnos. Feliz mañana a todos, y ya vamos a nuestras actividades rutinarias. Hasta luego. Doc, mil Muchas gracias a gracias, usted por su doctora Jessica, asesoría. muy amable. Al doctor Gracias. Jorge también Gracias por a aceptar todos. la invitación, y a todos por la participación. Feliz día.